Boa tarde, isto é a última sesión dun microencontro de Ciencias e Humanidades a través de Zoom, neste caso, e que se poderá ver en YouTube en calquera momento. O título é Coruña Curiosa, porque está realizado aquí, pero en realidade contamos con xente que está noutros lugares e que non está na Coruña gracias a maxia, non, da tecnoloxía. E está apoiado tamén polo Concello da Coruña. O título é na mesma páxina porque Ciencias e Humanidades sempre están, deberían seguir estando, aínda que ás veces non o pareza académicamente, na mesma páxina. Xuntos parece que queremos pasar páxina a este ano que foi tan terrible, tan incalificable en moitos casos, non? E hoxe temos a dous relatores, creo que de luxo, aos que coñezo personalmente, aos que admiro moitísimo. Eva Poveda, moi boa tarde, moitas grazas e benvida. Juan Ignacio Pérez, arratsaldeón, moitas grazas por aceptar este convite a Coruña Curiosa na mesma páxina. Juan Ignacio Pérez Iglesias, a que eu coñecín nun Naucas hai moitos anos, todos te chamaban Iñaco, lembro ali. Es catedrático de Fisiología en la Universidad del País Vasco, también dirige allí su cátedra de Cultura Científica desde 2010 y es asociado del Donostia International Physics Center desde 2015. Se dedica a la divulgación sobre ciencia en general y en particular, y de lo que nos hablará un poquito hoy, de biología animal. Acaba de publicar un libro, Animales Ejemplares, en Next Door Publishers, pues sobre esos aspectos y otros además, ¿no? Es miembro del Yaquiunde desde 2012, la Academia de Artes, Ciencias y Letras, y su actual presidente desde este año, desde el 2020. Preside también el Comité Científico del ISEIBEI desde 2012 y en 2019 recibió el premio Eusko Ikaskuntza, Caja Laboral de Humanidades, Cultura, Artes y Ciencias Sociales. Moitas grazas, Juan Ignacio. Douche paso xa, sen máis dilación. Contanos un pouco que traías para hoxe. Muchas gracias, es que ricasco. Bueno, pues cuando hablamos de este microencuentro, justo, bueno, yo me encontraba preparando, o sea, me encontraba en plena promoción del libro que acabas de citar, de Animales Ejemplares, y entonces, bueno, pues pensé que sería interesante hacer algún comentario en relación con el libro, sobre todo precisamente por un poco siguiendo el espíritu de los microencuentros, ¿no? De esta idea de que lo que llamamos ciencias y humanidades deben formar parte de un mismo corpus, o al menos figurar en la misma página. Y digo que era oportuno, podía ser oportuno, porque cuando me encargó la editorial la redacción del libro, bueno, pues yo le dije que sí. Una cosa que tenía muy clara, una idea que tenía muy clara, es que tenía que tratar en la medida de lo posible de recurrir a algunas referencias literarias, como a veces como punto de arranque, como punto de partida de las historias animales que luego iba a contar, ¿no? O de alguna forma hacer referencia a ello. Porque es sorprendente la cantidad de información con la que se puede uno encontrar, ¿no? La cantidad de referencias útiles con la que se puede uno encontrar en la literatura, ¿no? de biología animal o relacionadas con la biología animal. Y se me ha ocurrido para comentar ahora dos buenos ejemplos. No son los únicos, porque ya digo que hay unos cuantos, pero dos buenos ejemplos son Melville y Herman Melville y Moby Dick, y el otro es Thoreau y, bueno, sus diarios. En realidad toda su obra está llena de referencias a la naturaleza, ¿no? Y, bueno, plantas y animales indistintamente. En relación con Herman Melville, quería comentar que, bueno, este es un autor que cuando escribió Moby Dick realmente sabía muy bien de lo que escribía por un doble motivo. Por un lado, porque él había navegado en balleneras
en barcos balleneros, tenía mucha experiencia de la vida en la mar y de lo que significaba vivir de la caza de la ballena. Y por otra parte, porque se había documentado también en libros de historia natural acerca de las ballenas y acerca de los cachalotes, ¿no? Y hay dos referencias concretas que a mí me llamaron mucho la atención, bueno, 2 o 3, voy a comentar 2. Una es una referencia en la que dicen una frase muy elegante que dice que la ballena solo respira la 7ª parte de su tiempo. Y dice, en otras palabras, solo respira el domingo. ¿No? Es así, lo dice así, sin más, ¿no? Y al principio cuando lo leí me quedé pensando, qué poco, ¿no? O sea, la 7ª parte del tiempo. Es muy poco tiempo, ¿no? Pero indagué y efectivamente esto no es una regla, no necesitan, no hace falta que todas las ballenas o todos los cachalotes solo respiren la 7ª parte de su tiempo. Lo que sí es cierto es que en promedio es lo que vienen a estar normalmente en el exterior. Y también es lo que pueden estar incluso más tiempo dentro, más porque dependiendo de la especie y del modo de vida, bueno, pueden llegar a permanecer durante tiempos extraordinariamente prolongados bajo el agua, ¿no? Pero en concreto, hablando de cachalotes, a partir de estimaciones que se han hecho posteriormente, sí sabemos, esto no es nada fácil de medir, por cierto, porque hay que controlar al animal, hay que controlar el tiempo que está sumergido, el tiempo que sale, y no hacerlo un día o 2 días, hay que hacerlo durante mucho tiempo. Las circunstancias pueden ser muy, muy diversas, además, porque no está al mismo tiempo bajo el agua una hembra recién parida que tiene una cría que amamantar y que la tiene que dejar con una cuadrilla de otras hembras que forman parte de su mismo grupo para que la protejan cuando se sumerge, pues si es un macho que navega en soledad, ¿no? Quiere decir que hay circunstancias muy diversas, pero en promedio sí se puede decir que pueden permanecer fuera del agua una 7ª parte del tiempo y bajo el agua 6/7 partes del tiempo. Y es aquí, en el caso del libro de Animales Ejemplares, esto es un arranque para explicar bueno, en qué consiste la adaptación o el mecanismo que permite a los cachalotes sumergirse y permanecer durante tanto tiempo bajo el agua, ¿no? Porque de entrada los cachalotes lo que hacen, lo hacen todos los mamíferos marinos, lo que hacen es que expulsan todo el aire que tienen en los pulmones, que es justo lo contrario de lo que hacemos nosotros. Cuando nos sumergimos, cuando nos vamos a sumergir, llenamos los pulmones de aire y nos metemos bajo el agua, ¿no? Cuando estamos bajo el agua vamos consumiendo el oxígeno que tenemos en los pulmones. Los cachalotes no hacen eso, ni las focas, ni las morsas, ni ningún animal, ningún mamífero marino. Lo que hacen es que vacían los pulmones, bueno, por la sencilla razón de que en cuanto se sumergen unos cuantos metros, la presión es tan fuerte que le aplastaría, bueno, le aplasta, de hecho, el interior y los vaciaría. O sea, no tendría sentido que lo llenaran y, de hecho, les dificultaría la inmersión, simplemente por la presión hidrostática a la que se someten cuando se sumergen, ¿no? Y entonces, claro, surge la pregunta de dónde sacan el oxígeno que utilizan, ¿no? Porque si no está en los pulmones, que es donde está el que utilizamos nosotros cuando nos sumergimos, ¿dónde está ese oxígeno? Y la respuesta es que el oxígeno está en varios depósitos, en varias botellas. Una de ellas es el bazo. El bazo tiene muchos glóbulos rojos. Nosotros también tenemos glóbulos rojos en el bazo. Nosotros también, cuando nos sumergimos, expulsamos glóbulos rojos del bazo a la sangre, aumenta la cantidad de glóbulos rojos en circulación, pero lo hace en una proporción muy inferior a lo que ocurre en un cachalote, por ejemplo, una foca, ¿no? Que expulsa una cantidad enorme. Ahora no tengo la cifra en la cabeza, pero aumenta muy significativamente la cantidad de oxígeno que tienen a su alcance estos animales. Hay un pueblo humano, un grupo humano, que son los Bajau, que viven en el sudeste de Asia, que se caracterizan precisamente porque pueden estar hasta 10-15 minutos bajo el agua en apnea. Y esto lo hacen gracias a que tienen una mayor capacidad de almacenar glóbulos rojos en el bazo.
que el resto. Es el mismo mecanismo que el de los cachalotes o el de las focas, ¿no? Este es uno de los mecanismos. Otro es que, de hecho, hay especies de focas, por ejemplo, que tienen más sangre por unidad de masa que la que tenemos los mamíferos terrestres. Y esto tiene más sangre, tiene más glóbulos rojos y, por lo tanto, tienen también más capacidad de guardar oxígeno. Y el tercer elemento es que sus músculos tienen una muy superior concentración de mioglobina. La mioglobina es muy parecida a la hemoglobina, es otra molécula, es otra proteína que se combina con el oxígeno y que tiene funciones, en nuestro caso, de transferencia. Nosotros transferimos el oxígeno a las mitocondrias a través de la mioglobina que está en las células musculares. En el caso de los cachalotes es un almacén de oxígeno. Y además es un almacén muy importante. Guarda muchísima cantidad de oxígeno en el músculo asociado a la mioglobina. Entonces, cada vez que sale a respirar, lo que hace es que carga todos estos depósitos, lo puede hacer en un tiempo relativamente breve, y una vez que los tiene cargados se sumerge y un cachalote puede estar tranquilamente 1 hora debajo del agua, sin mayor problema. Baja a 3.000 metros de profundidad. De los más profundos, ¿no? Sí, porque una de sus presas es el calamar gigante. El calamar gigante. Y de hecho el calamar gigante es la otra referencia que quería hacer, porque hay una escena en Moby Dick en la que ven una masa blanquecina y el capitán ordena bajar la chalupa, bajan la chalupa al agua, se acercan y al acercarse ven que lo que ven no es un cachalote, que era lo que él está buscando, sino que es un kraken, es un monstruo marino. Y entonces hay un relato que para alguien como yo, que le interesan estos temas, es muy, muy, muy significativo, y que para la mayor parte de los lectores probablemente pase completamente desapercibido, cuando dice que el kraken, que es un animal mitológico realmente, es un animal legendario, es un animal al que han aludido muchas culturas marineras en el mundo, ¿no? Cuando hablan del gran pulpo, el pulpo gigante, el calamar gigante, lo llaman de distinta manera, pero existía el convencimiento de que era un pulpo gigante, y Melville en el libro dice que no, que es de la clase de las gibias, o sea, es de la clase de los calamares, es un cefalópodo diferente, ¿no? De la clase de los squid, dice en inglés, squid, que creo que es calamar. Entonces, a mí me resultó llamativa la mención, porque lo normal es que siempre se aluda al pulpo. Esto lo ligo, por cierto, con una referencia que hay también en el viaje de las 20.000 leguas de viaje submarino, sí, también el de Verne, que en este caso no recuerdo a qué tipo de animal se refiere, no sé si lo precisa, pero las ilustraciones de la primera edición del libro son ilustraciones de la primera o de las primeras ediciones del libro de Verne. Lo que dibujan es un pulpo gigantesco. Y además hay algunas escenas bastante impresionantes. Hay una escena en la que entran los tentáculos por un barco hacia el interior, hacia la bodega del barco, y se ve a unos marineros que le quieren romper con un hacha, le quieren cortar los tentáculos. Y yo no soy nada cinéfilo. Bueno, me gustaba el cine. Yo es que me quedé en los 70, en el cine de los 70. Luego ya he dejado de ver cine porque el cine moderno, más de los últimos 20 años o 30, cuando voy al cine me duermo y entonces no, me quedo dormido allí. No, entonces he dejado de ver cine, ¿no? Pero en alguna ocasión he visto una escena estas de Piratas del Caribe. Hay una escena en la que sale un pulpo gigantesco, extraordinariamente grande. Sí. Y hay una serie de escenas que me he dado cuenta que el director de la película las ha cogido de las ilustraciones del libro de Verne. O sea, entonces es fabuloso porque se ve hasta la escena como... De las primeras ediciones, de las ilustraciones. De las primeras ediciones del libro de Verne, efectivamente. Cómo entra el tentáculo dentro del barco, ¿no? O sea, esa escena, por ejemplo, está cogida de aquellas... Es una enorme casualidad porque era muy improbable que yo viera las escenas de Piratas en el Caribe, pero las vi y dije, si es del libro, de una de las primeras ediciones del libro de Verne, es maravilloso esto. Y entonces todo esto me permite explicar la fisiología y algunos aspectos de la fisiología visual del kraken, del calamar gigante, que es muy especial, porque es muy difícil de entender que un animal que vive a esas profundidades tenga ojos. Entonces, ¿para qué tiene ojos si allí no hay luz?
¿no? Esto es lo que se... Entonces dicen, no, es que tiene unos ojos muy grandes para captar la poca luz que llega allá, pero es que no llega luz. Es que no llega luz. Lo único que hay allá abajo es bioluminiscencia. Entonces resulta que la hipótesis más verosímil para explicar estos ojos tan fabulosos que tienen, que realmente son así. Sí. Creo que son los ojos más grandes que hay en el reino animal, ¿eh? Más incluso que hace poco en Madrid, en el museo, bueno, hace unos meses, en el Museo de Ciencia Natural, el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, tienen un calamar gigante, yo creo que además capturado en el Golfo de Vizcaya o encontrado. Bueno, en la costa asturiana hay una zona donde aparecen de vez en cuando calamares gigantes, sí. Sí, hay una fosa grande. Entonces yo creo que ese calamar era de ahí, lo tienen allí expuesto en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid y yo me acuerdo de sacarle la foto al ojo, porque el ojo es como otro animal, es como un centollo. El ojo impresiona mucho, sí. Y bueno, pues resulta que es que la hipótesis más verosímil, claro, esto es muy difícil de verificar, no de refutar, pero es que cuando se le acerca un cachalote a un calamar de estos, para el calamar es muy difícil detectarlo. Para el cachalote tampoco es tan fácil detectar al calamar porque es todo tejidos blandos. Entonces, lo que utiliza el cachalote es una especie de radar. El cachalote tampoco lo ve. Y entonces, lo que ocurre es que, a pesar de todo, lo acaba detectando, pero lo detecta relativamente tarde para el calamar. Y el calamar también lo percibiría relativamente tarde. Lo percibe antes gracias a que el calamar genera una onda de presión que provoca que los organismos microscópicos que hay en la masa de agua, que son bioluminiscentes, al recibir la presión emiten luz. Y entonces esto perfila la silueta la silueta de la señal y la silueta del cachalote la percibe el calamar a través de los ojos. O sea, parece que la razón de ser de estos ojos tan grandes es esa, que le permiten detectar mediante una interacción entre ondas de presión y bioluminiscencia la llegada del calamar, del cachalote. Pero el cachalote pues, también tiene ojos, pero ¿no? Sí, pero a esa profundidad no le sirven de nada. El cachalote se sirve de un sistema de colocalización, o sea, es como el murciélago, o sea, emite sonidos que rebotan y que recupera, bueno, con un órgano que tiene específico para interpretar la información sonora. O sea, el cachalote utiliza un sistema de colocalización para encontrar. Por eso le resulta tan difícil también identificar un animal de cuerpo blando, porque es más, estos son cuestiones de física que yo no acabo de, no es lo mío, ¿no? Pero por lo visto, si fuera un objeto rocoso, un objeto más sólido, rebotaría el sonido con más nitidez, o así, con mayor eficiencia. Esta es la cuestión. Bueno, no sé, yo creo que me ha alargado mucho, igual no merece la pena que hable de Thoreau, pero de Thoreau lo que iba a decir es que era un gran observador de la naturaleza y se fijaba en detalles muy curiosos, se fijaba en cuándo venían por ejemplo, los colibríes, ¿no? Las zonas donde andaban los colibríes. Hay algún pasaje muy bonito que él describe cómo se acercan los colibríes a chupar el néctar de las flores y cómo se refiere a ellos como un zumbido, como que hacen un zumbido. Y claro, es zumbido por la altísima frecuencia de aleteo con la que se mueven, ¿no? Porque se mueven como si fueran insectos prácticamente en lo que es frecuencia de aleteo. Entonces, bueno, a partir de ahí yo hago una serie describo la fisiología de unos animales que son estos son los homeotermos más pequeños que hay, por lo tanto los que tienen una mayor tasa metabólica, el corazón les va a unas velocidades increíbles, en fin. Son animales también asombrosos. Y luego también se fijó en un detalle que consta en sus diarios. Le gustaban mucho los pájaros. Era... A Thoreau, a Henry David. A Henry David. Sí, Thoreau, sí. Se fija en el detalle de cuando van subiendo las reinitas estriadas, que son unas pequeñas aves migratorias que migran entre el norte de América y Centroamérica,
hacen esta ruta, y se fija en que van yendo de poco a poco hacia el norte y van utilizando, estos comen los insectos que proliferan cuando las yemas de los árboles van emergiendo con la llegada de la primavera, ¿no? Entonces, ellos avanzan hacia el norte a la vez que avanza la primavera. Y esto me despistó porque yo de estos animales sabía que hacen unas migraciones prácticamente de un único viaje o de muy poco tiempo, desde el norte de los Estados Unidos, sur de Canadá, hasta el sur del Caribe, ¿no? Y entonces me despistó hasta que me di cuenta de que él lo que describe era el viaje hacia el norte, que es distinto que el viaje hacia el sur. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí ya estuve indagando y supe que estos animales vuelan, pues pueden volar perfectamente 3.000 kilómetros de una única vez, ¿no? Durante varias, puede ser día y medio, 2 días, o sea, sí, son cosas muy bárbaras lo que hacen. Y a veces lo que hacen también, algunos hacen este viaje, pero algunos lo hacen más largo incluso porque llegan hasta Nome, que es la capital de Alaska, o sea, que está en la punta norte, noroeste, ¿no? Lo que pasa es que estos ya necesitan más tiempo, lo hacen a lo largo de más tiempo, ¿no? Y bueno, todo esto da pie, lógicamente, a una consideración en relación con la migración, el sentido de la migración, el mecanismo de la migración, la cantidad de energía de la que tienen que hacer acopio para poder hacer este viaje, que es una cosa impresionante. O sea, bueno, esta es un poco la idea, ¿no? Y bueno, pues esto es el libro que lo tengo aquí para que se vea. Y, tiene además ilustraciones, ¿no? Sí, tiene unas ilustraciones muy bonitas. Pues no sé, esto por ejemplo son unos peces. Editado, ¿no? Parece. Sí, estos son unos peces. De sangre. Unos peces bastante extraños, porque más o menos consiguen mantener la temperatura corporal más alta que la del agua, cosa que es una cosa bastante rara en un pez. Bueno, el caso es que decía que de estas historias hay más aquí, ¿no? En el libro hay 39 historias donde se cuentan todas estas cosas y que, claro, ¿y esto qué tiene que ver con lo otro que estábamos diciendo, ¿no? Lo de la pandemia, las vacunas, tal, ¿no? Pues tiene que ver porque realmente porque todo tiene que ver, ¿no? Pero la conexión es más fácil o más directa de lo que parece, ¿no? Porque, claro, todas estas cosas las sabemos porque nos interesan, porque sí, porque queremos saber más, porque sí, punto. Ya está. Yo he investigado animales, yo he trabajado con bivalvos, por cierto, he trabajado en Galicia, en las Rías Bajas, en la Ría Rosa, he estado haciendo investigación allí, porque me interesaba una cuestión relativa a cómo se alimentan y a cómo se modifica su comportamiento alimenticio en función del tipo de alimento que tienen. Bien, cosas así, ¿no? Y punto porque me interesaba el tema, el sentido evolutivo que tiene todo esto. Pero resulta que luego cuando uno acaba acumulando suficiente conocimiento, eso aparte de tener interés intrínseco por sí mismo, tiene también, puede acabar resultando de una utilidad extraordinaria, ¿no? Y vuelvo a hablar de los murciélagos, porque resulta que, claro, ahora sabemos que el coronavirus que nos tiene machacados en algún momento vino de algún murciélago, parece que pasó por un pangolín, pero bueno, esta es una cosa que todavía no está muy clara, ¿no? El origen del virus, pero claro, decía Nacho López Goñi, el microbiólogo de la Universidad de Navarra, que si hace cosa de un año hubiéramos hecho una encuesta y le hubiéramos preguntado a la gente a ver si querríamos que se gastara el dinero de nuestros impuestos en investigar acerca del ciclo de vida de los murciélagos y de su relevancia en los ecosistemas y de sus enfermedades víricas, pues nadie hubiera estado dispuesto a dedicar un euro, o muy poca gente, vaya, o sea, yo sí, pero vamos, muy poca gente dedicaron sus impuestos a esto, ¿no? A estudiar estas cosas. Y resulta que este tipo de conocimiento acaba siendo clave para entender cómo funcionan estas enfermedades zoonóticas, ¿no? Que son muchas de las que tenemos ahora entre nosotros, originalmente fueron enfermedades zoonóticas, aunque ahora ya se han instalado en nuestra especie y funcionan de manera, vamos a decir, autónoma, ¿no?
Entonces, bueno, existe esa conexión, ¿no? Al final nos encontramos en una crisis de salud pública provocada por un virus que procede de unos animales y un mayor conocimiento de la biología de esos animales seguramente nos hubiera ayudado a entender mejor el funcionamiento conjunto de ese sistema y quizás a tener alguna, prácticas preventivas que hubieran evitado, hubieran ralentizado, hubieran mitigado los efectos de una pandemia de esta naturaleza, ¿no? Entonces, al hilo de todo esto, claro, ya llegamos a la cuestión de la pandemia de la COVID, que es el tema del momento, las vacunas, y hago una referencia a algo acerca de lo que he escrito últimamente, que es, me preocupó por comparar qué otros grandes proyectos, voy a llamarlos científico-tecnológicos, porque más que científicos, ha habido en la historia de la ciencia por tamaño, por dimensiones, no por trascendencia o importancia, porque esto es muy difícil de valorar, ¿no? Pero por dimensiones, el hallazgo del desarrollo de las vacunas que se han obtenido ahora es probablemente la empresa científica más grande que se ha llevado a cabo, más grande en el sentido de más, yo la califico como la mayor hazaña científico-tecnológica, y lo comparo con el proyecto Manhattan, que fue el proyecto de desarrollo de la bomba atómica, que involucró también a miles de científicos, que involucró a miles de personas, que involucró un gasto enorme, o el programa Apolo, que puso a astronautas en la superficie lunar, ¿no? El desarrollo de estas vacunas en un tiempo que se mide en meses, por lo tanto mucho más corto que cualquiera de los otros, porque el proyecto Manhattan duró 5 años, el programa Apolo 11 años. Si bien aquellos pudieron ser más grandes en términos de tiempo, sí, claro, y de cantidad de personas implicadas es dudoso, porque personas implicadas en investigación de la COVID ha habido miles, y en las vacunas también ha habido miles en el desarrollo de las vacunas. Y si hablamos de dinero destinado, también es dudoso, porque probablemente se ha dedicado más dinero realmente a este, si se puede considerar gran proyecto, que es un proyecto muy difuso, con muchísimos agentes que se han comunicado informalmente en el mundo, y ha involucrado a muchos más científicos, ¿no? O sea que desde un punto, dependiendo de las variables, de las magnitudes en las que nos fijemos, estamos hablando del proyecto sí, más impresionante que hemos conocido en la historia de la ciencia-tecnología, porque aquí ya estamos en el límite ciencia-tecnología. Y bueno, yo creo que con esto ya he dicho casi todo lo que tenía que decir o había pensado decir, salvo que surja alguna cosa que os parezca luego más adelante. No sé. Muchas gracias. Es interesante, claro, el estudio de los animales, porque somos un animal. Es que sí. Parece, ¿no? Muchas veces parece que nos diferenciamos mucho, pero bueno, en el fondo es una manera también de ya no solo de conocernos a nosotros mismos como especie y nuestro lugar realmente, el lugar que ocupamos, ¿no? sino porque, bueno, todas esas criaturas comparten mucho más que planeta, ¿no? Con nosotros. Sí, hay una noción que a mí me parece que es muy, muy interesante, que es la de One Health, la noción de una única salud, ¿no? que es una noción según la cual deberíamos tratar de garantizar de una manera, que la mejor manera de garantizar la salud humana es garantizar también la salud animal y la salud de los ecosistemas. O sea, que hay que hacer una aproximación global. Voy a decir holística, aunque es una palabra que tiene muy mala fama, pero bueno, o sea, global, sistémica, no quedarse en la salud humana como si fuera algo que no tiene nada que ver con la salud de los ecosistemas o con la salud animal, ¿no? Y estoy pensando también en la producción animal, en fin, en una serie de cuestiones. Pues es que ricasco, muchísimas gracias, Iñaco, Juan Ignacio Pérez. Pois a seguinte convidada que pon o ramo a este microencontro, este pequeno festival, podemos chamalo, de Ciencia e Humanidades na mesma páxina, é
Eva Poveda, a que coñezo tamén hai moitos anos, moitísimas grazas por estar aquí, emocioname moito que esteas ti, ademais de Peche. Eva naceu en Lugo, é bióloga e é actualmente a coordinadora do grupo de viroloxía e patoxénese no Instituto do Sur de Galicia, de investigación en saúde do Sur de Galicia. Ela centrouse, fixo, de feito, varios mestrados, especializouse no VIH e na hepatitis viral dende o ano 2001 e na COVID-19 dende abril de 2020. Sobre todo, é experta en técnicas de bioloxía molecular, de feito, o cal levouna a implementar diversas ferramentas diagnósticas para pacientes con VIH ou con hepatite. Publicou 145 artigos en diversas revistas internacionais de ciencia e tamén ten experiencia colaborando e liderando proxectos nacionais e internacionais en Europa e nos Estados Unidos, no Case Western Reserve University School of Medicine en Cleveland, Ohio, e tamén en África Occidental, en West África, en Sierra Leona e Liberia, onde colabora con diferentes proxectos nestas universidades destes lugares. Tamén é membro de paneis de estudio de HIV, de VIH, mellor dito, hepatite. Así mesmo, creo que é fundamental o seu compromiso, o compromiso que ten co ensino e coa docencia. Dirixiu 8 teses de doutoramento que recibiron summa cum laude, as 8, 5 na Universidade Complutense de Madrid, 3 na Universidade Complutense de Madrid e 5 na da Coruña. E ten tamén unha vertente que creo que é interesante, da que nos falará hoxe, como comunicadora de ciencia, divulgadora de ciencia, xa que é a fundadora e directora dunha plataforma que acaba de estrearse de comunicación de ciencia, de Science Communication, sobre VIH, que é HIV&Co, HIV&Co, na que globalmente ou holísticamente fala non só do VIH, senón tamén de cuestións relacionadas a nivel social, mesmo artístico, non? Coa investigación e coa ciencia do VIH. Destacar e salientar que, ademais, o seu traballo foi recoñecido pola Fundación L'Oréal UNESCO en 2012 co premio Women in Science Program for Excellence en ciencias, en the life science, nas ciencias da vida. Así que, bueno, eu coñecina cando traballaba na Coruña, traballou tamén varios anos no INIBIC, no Instituto de Investigación Biomédica desta cidade, e, bueno, logo marchou a Cleveland, tamén a África, e agora regresou e está neste apartado de coordinación dese estudo de patoxénese e viroloxía, no Instituto de Galicia Sur. Moitísimas grazas, Eva, por estar connosco. Bueno, espero que nos fales un pouco máis dese proxecto que levas entre mans actualmente e de cuestións que teñen que ver tamén con virus que tamén teñen orixe animal, non? Ou que, bueno, non sei realmente cal é a orixe exacta, non? Pero se falara en algún momento, non? Tamén da orixe animal do VIH e das cuestións sociais, non? Bueno, que teñen que ver con este diferente virus, non? Do que de repente xa non se fala tanto como da COVID-19. Bueno, Estíbaliz, pues muchísimas gracias por la invitación para participar en este microencontro. Me hace muchísima ilusión y gracias por esta oportunidad que considero de oro para poder presentar esta iniciativa, esta plataforma de comunicación científica que tiene por nombre HIV&Co y con la que llevamos trabajando un tiempo y estamos muy ilusionadas e ilusionados.
datos. Entonces, os voy a contar un poco en los próximos minutos cuáles son las características de la plataforma y un poco cuáles son sus objetivos, ¿no? Y finalizaré con alguna reflexión de estos últimos meses, ¿no?, que llevamos, que están siendo complicados y que a veces pues que nos hacen pensar, ¿no?, un poquito más allá o deberíamos de pensar un poquito más allá de lo que tenemos, con lo que nos están bombardeando constantemente. Entonces, HIV & Co es una plataforma de comunicación científica que se inspira en la necesidad de promover y de dar visibilidad a investigadoras e investigadores y al trabajo que realizan en diferentes áreas de estudio en el ámbito de la infección por VIH. Es cierto que en los últimos meses, pues la ciencia y las personas que nos dedicamos a la ciencia, pues hemos tenido un especial protagonismo en el contexto de esta pandemia COVID-19, pero esto no es lo habitual. Entonces, esta invisibilidad, además, es especialmente llamativa para aquellas generaciones más jóvenes de investigadores, ¿no?, que realizan un excelente trabajo y que representan, sin ninguna duda, una pieza clave en todos los avances científicos. Entonces, HIV & Co pretende dar visibilidad a estos investigadores, a todos los investigadores relacionados con la infección por VIH, y también lo que pretende ser ese espacio de conexión entre las diferentes generaciones de investigadoras e investigadores en este ámbito, de manera que el trabajo que se realiza tenga una continuidad y que las diferentes generaciones de investigadores sean fuente de inspiración y también un apoyo para las nuevas generaciones. Estar todos en el mismo barco, ¿no?, y apoyarnos con el mismo objetivo de avanzar en los conocimientos en el ámbito de la infección por VIH. Entonces, con esta idea, HIV & Co pues cuenta con el apoyo de un equipo que llamamos de científicos y científicas honorarios que tienen una dilatada experiencia y que con su trabajo pues sin duda han sido inspiración para toda una nueva generación de jóvenes investigadores. Voy a nombrarlos porque es un orgullo tenerlos como en este grupo de científicos honorarios. Uno de ellos es el doctor Michael Lederman, que es profesor de Medicina, Microbiología, Biología Molecular, Patología y Ética Biomédica en Case Western Reserve University en Cleveland, Ohio, que es toda una referencia internacional en el ámbito de la infección por VIH. Y ya a nivel nacional contamos con el doctor Pepe Alcamí, que es coordinador de la red de investigación en SIDA y director de la unidad de inmunopatogenia del SIDA del Instituto de Salud Carlos III y director científico de la unidad de VIH del Hospital Clínic de Barcelona. Tenemos a la doctora Marisa Montes, que es médica adjunta de la unidad de VIH del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario de La Paz de Madrid. Tenemos a Denise Naniche, directora científica del Instituto de Salud Global de Barcelona, y al doctor José Ramón Arribas, médico adjunto de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario La Paz de Madrid. Y después tenemos al equipo editorial, que está formado por un grupo de investigadoras e investigadores que trabajamos actualmente de forma muy activa en diferentes áreas de estudio de la infección por VIH a nivel nacional e internacional. Tenemos años de experiencia, pero podemos decir y esperemos que nos queden muchos más años de trabajo, y actualmente pues lideramos una parte importante de la investigación que se realiza en VIH. Y es, la verdad, todo un lujo pues contar con investigadoras e investigadores pues como María José Buzón, que lidera el Laboratorio Translacional en VIH y Enfermedades de Transmisión Sexual en el Instituto de Investigación Valdebrón de Barcelona; Ezequiel Ruiz Mateos, que lidera el Laboratorio de Infección por VIH y Farmacocinética a los Antivirales en el Instituto de Investigación Biomédica de Sevilla; Enrique Martín Gallo, líder del Grupo de Inmunología Básica y Translacional en el Hospital La Princesa de Madrid;
Julia García, que es directora científica del Instituto de Investigación Germán Trias y Pujol y lidera el grupo de investigación de evasión inmune y vacunas en el Instituto de Investigación en SIDA de Irsi Caixa de Badalona. George Yendeva, profesor de medicina en Case Western Reserve University y médico del Departamento de Enfermedades Infecciosas en los University Hospital Cleveland Medical Center en Ohio. Tenemos a Iván Zaro, que es trabajador social, activista LGBT y escritor, y es fundador de la Fundación Imagina Más para dar apoyo a las personas que viven con VIH. Tenemos a Carlos Iniesta, que es epidemiólogo y especialista en salud pública del Instituto de Salud Carlos III, a Meritxell Genesca, investigadora principal en el Departamento de Enfermedades Infecciosas del Hospital Vall d'Hebron. Tenemos a Maite Coiras, investigadora principal de la Unidad de Inmunopatología del SIDA en el Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III de Madrid, y a María Salgado, que es investigadora en el Instituto de Investigación en SIDA Irsi Caixa de Badalona. De todos ellos y ellas podéis consultar sus currículums y líneas de trabajo de forma más detallada en nuestra web. Pero HIV &Co también cuenta... Es HIV, bueno, lo pondré abajo, pero HIV&Co, todo junto, .com. Sí, www.hivandco.com. Eso es. Gracias, Estíbaliz. Bueno, pues como decía, de todos ellos pues podéis encontrar en nuestra web pues sus currículums y líneas de trabajo de forma mucho más detallada. Y como decía, HIV &Co también cuenta con otros profesionales del mundo audiovisual y de la comunicación. Y, por ejemplo, es un honor contar con el talento de Roy Fernández, que es creador audiovisual y todo un exponente de la videocreación y arte de acción y cine en Galicia. Y también contamos con Laura Villaverde, que es una actriz y creadora escénica, que fue la diseñadora gráfica y la responsable del diseño de la web de HIV &Co. Y os preguntaréis, ¿por qué una creadora escénica? Bueno, pues porque la idea era dar una imagen, romper estereotipos y dar una imagen un poco diferente, ¿no?, a la que estamos habituados de ver a la ciencia y a los científicos con la bata, los matraces, los guantes de látex. Queríamos darle una visión, una imagen más artística, ¿no? Y por eso contamos con Laura Villaverde. Y luego tenemos también a Tania Vázquez, que trabaja como Community Manager, que tiene mucha experiencia en dar visibilidad al trabajo que realizan los investigadores biomédicos, en concreto en el Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur. Pero además, por supuesto, contamos con otras colaboraciones, como por ejemplo pues el grupo de Scientific Big Data, que nos ayuda y nos da soporte técnico para publicar los artículos científicos, o por ejemplo pues el Museo Reina Sofía, bueno, pues nos regaló la oportunidad de brindarnos una sala en el edificio Nubel para la grabación de varias entrevistas a expertos, que fue, bueno, pues todo un regalo, ¿no? Y un honor poder disfrutar de aquel espacio para esas entrevistas. Pero HIV &Co también quiere promover la interacción arte y ciencia, y para ello, bueno, pues cuenta con colaboraciones del mundo del arte, como pues el caso del poeta y ensayista Tiago Alves, que nos regaló un experimento científico poético titulado La velocidad de la inquietud, que podéis disfrutar en nuestra web. A mí me ha parecido maravilloso, excelente, y muy pronto vamos a contar también con la colaboración y el talento de Estíbaliz Espinosa. Será todo un honor. Y todo este trabajo se realiza, por supuesto, en un contexto de igualdad y de diversidad. Además de dar esta visibilidad a investigadoras e investigadores en el ámbito de la infección por VIH y crear ese espacio de encuentro y apoyo entre las diferentes generaciones, HIV &Co también quiere transmitir y promocionar noticias sobre ciencia en el ámbito de la infección por VIH a la sociedad, al público en general. Y para ello, bueno, pues tenemos formatos en forma de artículo, tenemos entrevistas a expertos y tendremos mini documentales. Pensamos que es muy necesario
que los avances en ciencia, y ahora lo estamos viendo claramente, se deben de transmitir a la sociedad de una forma rigurosa, de una forma que se entienda y que estos avances se transmitan de una forma clara y realista. Es muy importante para mantener esa credibilidad que nunca debería perder el ámbito de la ciencia, ¿no? Porque nos basamos en las evidencias, ¿no? Los avances científicos en el ámbito de la infección por VIH han sido realmente extraordinarios. Se ha conseguido algo extraordinario, que es, bueno, pues que el VIH sea una infección crónica y que se pueda controlar con un tratamiento que es seguro y es fácil de tomar. Sin embargo, algo estamos haciendo mal, porque la discriminación, el estigma y la desigualdad continúan teniendo un impacto muy negativo en las personas que viven con VIH. Hay evidencias científicas que tenemos que transmitir a la sociedad y que sin duda tendrían un impacto para que la sociedad tenga una percepción diferente de esta infección, como por ejemplo un mensaje que hay campañas que intentan transmitirlo a la sociedad, que es el mensaje de indetectable igual a intransmisible. Yo no sé si lo habéis escuchado, y si no, bueno, pues este es un canal para que se vuelva a repetir y no nos cansaremos de transmitirlo. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir algo tan importante como que una persona que vive con el VIH, si está diagnosticada, está tratada y tiene viremia indetectable, no va a transmitir la infección aunque tenga relaciones sexuales sin protección. Esto es muy importante y este mensaje debe de transmitirse y la sociedad lo tiene que tener clarísimo, y esto ayudaría probablemente a que no se le tenga ese miedo o ese temor que todavía, bueno, pues rodea lamentablemente a la infección por VIH. Por otro lado, este estigma también tiene un impacto muy negativo, por ejemplo, a la hora del diagnóstico. Todavía, y esto es una tendencia que se mantiene desde hace muchos años, la mitad de las personas que se diagnostican lo hacen ya en estadios tardíos, es decir, cuando el VIH, el virus, ya ha deteriorado el sistema inmunitario. ¿Y esto por qué ocurre? Bueno, pues esto ocurre porque la gente tiene miedo a un diagnóstico positivo y entonces preferimos no hacernos la prueba, o no vaya a ser que sea positivo y que miedo y tienes miedo al rechazo de la sociedad. Y eso realmente lo único que tiene son consecuencias negativas para todos. Primero, de forma individualizada, porque cuanto más retrases el diagnóstico, pues mucho peor, y de forma comunitaria, porque efectivamente si no estás diagnosticado sí que puedes transmitirla, y no estás a tratamiento sí que puedes transmitir la infección. Entonces, fijaros, bueno, es el impacto que tiene el estigma a nivel individual y a nivel también colectivo, y a nivel de alcanzar nuestros objetivos, ¿no? Nuestros objetivos, por ejemplo, NUSIDA marcó los objetivos 90-90-90, que es que el 90% de las personas deben de estar diagnosticadas con con tratamiento y con viremia indetectable. Bueno, pues España, por ejemplo, donde suspendemos es en ese primer 90, en el diagnóstico, ¿no? Entonces, bueno, creo que es muy importante transmitir estos logros científicos, estos conocimientos científicos a la sociedad, repetirlos hasta que nos cansemos para intentar bueno, pues que se pierda ya de una vez el estigma relacionado con esta infección. Y si lo pensamos, esta discriminación, yo a veces la comparo, puede ser tan desesperante y tan sin sentido como pensar que hace unos años pues que las mujeres no tenían derecho a voto. Puede ser algo, si lo piensas, tan
tan tremendo como algo así, ¿no? No te lo puedes ni imaginar, ¿no? Que simplemente por el hecho de vivir con un virus sufras este rechazo, ¿no? Entonces, este tipo de mensajes hay que transmitirlos desde diferentes ámbitos y a toda la población, y este es uno de los objetivos de HIV-ANCO. Por ejemplo, actualmente desde el Plan Nacional contra el SIDA del Ministerio de Sanidad y Consumo y Bienestar Social se ha elaborado el Pacto Social por la No Discriminación y la Igualdad de Trato asociada al VIH. De manera que de forma individual o como asociación, por ejemplo, Estíbaliz, te metes en la página de Pacto Social y tú te puedes adherir al Pacto Social por la no discriminación, y se trata de que todos nos sumemos para terminar con el estigma y por la plena igualdad para las personas que viven con VIH. Entonces, os animo, si sois una persona individual o una asociación, que os suméis a este pacto, ¿no? Es una forma de decir: nosotros también entendemos esto y estamos totalmente en contra de esta discriminación para las personas que viven con VIH. Y decir que HIV-ANCO ha empezado, como decía Estíbaliz, su andadura. Somos muy jóvenes todavía, pero tenemos mucha ilusión y muchas ganas de hacer las cosas bien, y todos aquellos que pensáis, que entréis en la web y tengáis algo que aportar, algo artístico, si os dedicáis a la investigación, escribir un artículo, cualquier idea será bienvenida, ¿vale? Y luego, para finalizar y no extenderme mucho más, quería compartir con vosotros y con vosotras, bueno, pues algunas reflexiones. No quiero hablar de la pandemia, porque creo que estamos un poco ya saturados, pero sí compartir con vosotros algunas de las reflexiones que me han venido a la cabeza durante estos meses, y que bueno, pues a lo mejor he compartido más con amigos y gente más cercana, y que bueno, me gustaría compartir con vosotras y con vosotros, simplemente pues para que reflexionemos y tengamos a lo mejor una visión un poquito más amplia de las cosas que están sucediendo. Lo primero que piensas, ¿no? cuando empiezas a ser consciente de lo que está sucediendo, ¿no? Pues piensas de nuevo, ¿no? Pues un microorganismo de apenas unos nanómetros pues nos ha puesto en jaque mate otra vez, ¿no? Y de una forma pues muy espectacular esta vez. Lo siguiente que piensas cuando ves a todas las instituciones y autoridades nerviosas, perdidas, que no saben realmente cómo abordar esta situación, lo siguiente que piensas, evidentemente como investigadora, es por qué no se habrá invertido más en ciencia para tener estructuras más sólidas para hacer frente a una situación así. Después empezaron a comentarse en los medios de comunicación de forma pública con nombres y apellidos, bueno, pues las personas que se iban infectando. Pues no sé quién, pues ha sido positivo. Y entonces en ese momento también me acordé de todas las personas que viven con VIH, que muchas de ellas todavía lo ocultan por miedo a un rechazo social. Y pensé que esta discriminación, pues que es simplemente imperdonable. Y otra de mis reflexiones está relacionada con las desigualdades económicas y las oportunidades de acceso a los sistemas sanitarios, al diagnóstico y al tratamiento, en función de dónde te ha tocado vivir o dónde te ha tocado nacer. En países como el nuestro, que disponemos de una sanidad para todas y para todos, el VIH es una epidemia controlada, mientras que, por ejemplo, en el continente africano no lo es. Pensar que de los 38 millones de personas que viven con VIH, pues son 26 millones las que reciben tratamiento. Un tratamiento que conocemos, un tratamiento
que lleva muchos años funcionando y que es capaz de controlar la infección. Bueno, pues todavía hay millones de personas que no acceden a este tratamiento. Y pensamos que ahora nos estamos de alguna forma peleando por conseguir más dosis de vacunas para nosotros, ¿no? Después de 40 años de infección por VIH, pues el SIDA sigue siendo la principal causa de muerte en mujeres en edad productiva en África subsahariana y que se siguen produciendo del orden de 1,7 millones de nuevas infecciones al año y 700.000 muertes. Está claro que este año pues, el centro de atención ha sido la pandemia por COVID-19, ha sido devastador, pero no nos podemos olvidar de que están sucediendo otras cosas y que el VIH sigue siendo un problema importante de salud pública y que de hecho se piensa que esta pandemia también va a tener una repercusión muy negativa, por ejemplo, en el acceso al tratamiento, interrupciones de tratamiento en países en los que el acceso pues no es tan fácil como en un país como el nuestro, por ejemplo. Y yo lo dejaría aquí. Sí, es una reflexión que tenemos que hacernos, ¿no? Tenemos que pensar en que no solamente, ¿no?, tenemos que convivir con la COVID, sino que hay infinidad de virus y de bacterias potencialmente pandémicas, ¿no?, con el poder de... Pues me estaba acordando que hace, pues poco antes de que empezase el confinamiento, yo había dado una charla sobre Isabel Zendal en un instituto, fue de las últimas actividades que hice, sobre pues, la Real Expedición de la Vacuna, la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna de Francisco Balmis. Y me acuerdo que había empezado la charla pues, hablando de qué nos morimos hoy, ¿no?, en los países occidentales. Sobre todo, pues no, de enfermedades degenerativas. Las enfermedades infecciosas no suponían mayor problema, ¿no? Pero sin embargo sigue habiendo zonas en el mundo en las cuales todavía son una fuente importante, ¿no?, pues eso, de transmisión y de enfermedad y de muerte. Y sin imaginar, claro, que, bueno, hablé de la vacuna, claro, erradicada de la viruela, ¿no?, erradicada desde 1980 gracias a las sucesivas campañas de vacunación que comenzaron en ese 1803, que partiendo del puerto de esta ciudad, la de la viruela, pero bueno, que realmente nadie se podía imaginar, claro, lo que iba a pasar, pero creo que nos tiene que poner en guardia sobre muchas otras enfermedades y muchas otras situaciones que todavía se viven de manera muy dramática, ¿no?, en muchos países. Y de hecho ya el propio acceso a la vacuna de la COVID ya no es igual, ¿no?, en todos los países. Hay países que van a tener la vacuna mucho más tarde que nosotros. África va a tener la vacuna mucho más tarde que nosotros, creo. Por lo que he leído, el acceso a la vacuna no es simultáneo ni sincrónico, ¿no? No sé si sabéis algo de eso. Juan Ignacio, te veo sin micro. ¿Te lo he quitado yo? No, lo he quitado yo antes para no... Perdona. Que cuando no intervienes, si está el micro puesto, a veces se generan ruidos y cosas, entonces... Simplemente te lo había quitado yo, a lo mejor. Bueno, no sé qué os parece, pero vamos, que yo creo que sí, que da para reflexionar todavía mucho. Lo que pasa es que las desigualdades de salud, o sea, las desigualdades de salud relacionadas con las desigualdades económicas son un clásico. O sea, quiero decir que son un clásico que te encuentras en tu misma ciudad. En cualquiera de nuestras ciudades, si uno mapea la esperanza de vida por distritos, por ejemplo, se encuentra con diferencias, vamos a decir, serían escandalosas, ¿no? Porque estamos hablando de personas, son en apariencia son muy escandalosas, ¿no? Porque
pensar que una persona que vive, yo hablando de Bilbao, en el centro de Bilbao, tiene una esperanza de vida que puede ser 3, 4 años mayor, ¿no? Una persona que vive en la periferia, por un accidente absolutamente, a decir, banal, ¿no? Como es lo del el código postal, ¿no? El código postal determine de una forma tan clara el bienestar, porque, claro, una pequeña diferencia, pequeña en términos relativos, claro, en términos absolutos no es ninguna tontería. En esperanza de vida te informa realmente de una diferencia en condiciones de salud claramente, o sea, claras, diferencias en condiciones de salud, que tienen que ver con muchos factores, ¿no? Tienen que ver con alimentación, tienen que ver con acceso a servicios de salud, tienen que ver con cultura, porque las personas más cultas normalmente son las personas con más medios y son las personas que tienen acceso a mejores servicios de salud, a mejor alimentación, etcétera. Si esto ocurre dentro de una ciudad de las nuestras, de Occidente, en este caso española, puede ser Coruña, puede ser Bilbao, lógicamente estas diferencias en ámbitos geográficos mucho más amplios son muy superiores. Y entonces la correlación entre condiciones de salud y riqueza es también, no decir mucho mayor, en el fondo es el mismo fenómeno el que subyace, ¿no? Lo que ocurre es que las diferencias son mayores, las diferencias en riqueza, en condiciones de vida y por lo tanto las diferencias en acceso a la salud. Este es un asunto en el que a lo largo de los años se han producido, los últimos años hasta que llegó la gran crisis de 2008, se habían producido avances, se habían producido mejoras significativas en esperanza de vida, que lógicamente tienen detrás mejoras en otra serie de cosas, pero que después de la crisis de 2008 se ha detenido prácticamente o se ha producido en algunos países retrocesos. Por ejemplo, ha habido aumentos en el número de personas que morían de hambre en países donde se habían estado produciendo descensos a lo largo de las últimas décadas. Y en este caso concreto, si no se va a producir una catástrofe mayor, por ejemplo, en el caso de la COVID, directamente causada por la COVID en países africanos en concreto, en parte es porque hay otros factores de mortalidad que tienen una mayor prevalencia y en parte también por la estructura de edad de la población, que en esto sí les beneficia, ¿no? Porque hay una muy inferior proporción de personas mayores de 60 años, ¿no? Pero en todo caso, a lo que nos debería conducir esto es a la consideración de la salud como un bien universal. Algo para lo que deberíamos trabajar desde todos los países para que se considere un bien universal, ¿no? Está dentro de los objetivos del milenio, pero debería ser algo que recibiera una mayor atención por parte de los países occidentales. Curiosamente, podría ocurrir que a pesar de que efectivamente llegue más tarde la vacuna o cuando haya tratamientos lleguen más tarde los tratamientos a los países más pobres, también podría ocurrir que, dada la condición universal del fenómeno y dado que la inmunidad de grupo no sí se puede alcanzar en un país, pero en la medida en la que otros países no la han alcanzado, esos otros países acaban siendo una amenaza permanente para los países donde sí la hay, para las personas que por la razón que sea no son inmunes, ¿no? Y eso puede ser una motivación en última instancia para que haya un movimiento de solidaridad con esos países y se pueda extender los beneficios de la salud de los países que vivimos bien a esos otros países, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que esto también nos debería conducir a pensar que un bien como la salud pública tiene que tener la consideración de bien universal y por lo tanto tiene que ser objeto de políticas públicas de alcance mucho más amplio que el alcance de cada uno de los países, ¿no? Lo que pasa es que soy consciente de que esto decirlo es muy fácil, pero ponerlo en práctica probablemente no es tan fácil, ¿no? Porque cuando un responsable político toma una decisión, la toma pensando en el resultado que le va a dar en su entorno electoral, ¿no? No en otros resultados. Este es el problema.
Bueno, la vacuna también fue un ejemplo, ¿no? Ahora de colaboración internacional sin barreras, ¿no? De ningún tipo. Bueno, algunas barreras habrá habido, con toda seguridad, pero es verdad que no había... Burocracia, ¿no? Sin tanto... Sí, yo no recuerdo una situación en la que se haya compartido tanta información, sobre todo al principio. Me impresionó mucho. Era una situación de emergencia, pero me impresionó mucho eso de que de repente todo el mundo tuviera acceso al código genético, o sea, la secuencia genética del virus, ¿no? Este tipo de cosas en otros tiempos eran impensables. Y la cantidad de información que se intercambió, ¿no? Que se sigue intercambiando. En el campo del VIH eso no es así, para nada, me imagino. O existe también un clima abierto de colaboración internacional. Yo pienso que sí, bueno, es un entorno, por supuesto, competitivo, pero hay un entorno de colaboración que yo creo que No ser una emergencia, al no ser considerada una emergencia, una pandemia global, a lo mejor... No, vamos, de hecho, mira, te voy a poner un ejemplo que además creo que es importante resaltarlo. Por ejemplo, en España tenemos la red de investigación en SIDA, que está formada por todos los grupos de investigación que hacemos investigación activa en VIH, y la idea de la red es precisamente esa, trabajar en colaboración, porque entendemos que el trabajo que se puede hacer es muchísimo más importante que si tú trabajas solo. Entonces, por supuesto que en el ámbito de la infección por VIH hay colaboración a muchísimos niveles, y por ejemplo la red de investigación en SIDA es un ejemplo de ello. Por ejemplo, hay una cohorte de pacientes VIH a nivel nacional en la que todos los hospitales colaboran. Hay un biobanco en el Hospital Gregorio Marañón, y hay un grupo de investigadores pues, que colaboramos juntos para que los estudios y todos los resultados que se puedan conseguir, pues evidentemente sean más robustos. Y luego a nivel internacional, bueno, pues claro que hay colaboraciones a nivel internacional, por supuesto, redes de investigación, grupos colaborativos, porque es la única forma de que los avances sean mayores. Por supuesto que sí. Sí, bueno, como comentabas antes que viste un dato muy dramático, ¿no? Que son 26 millones de infectados, ¿no? O sea, que saben que tienen la infección frente a 38. Viste antes dos cifras, que hay como 12 millones de personas que no saben que son portadores del VIH, ¿no? No, que no reciben O que no reciben. Que no reciben el tratamiento antirretroviral que deberían de recibir. Y llevamos, bueno, pues se ha mejorado, claro, muchísimo. O sea, el acceso al tratamiento antirretroviral pues ha ido en aumento en los últimos años, y el esfuerzo que se está haciendo es muy importante, pero todavía pues no es suficiente. Ocurre otra cosa, no es únicamente el acceso al tratamiento, es el acceso al tratamiento y a toda la estructura sanitaria que te permite de alguna forma seguir a las personas que reciben ese tratamiento. Es un tratamiento evidentemente fácil de tomar, pero bueno, hay que tomarlo bien todos los días, hay que tener un control, y eso, bueno, pues ya lo sabemos, está teniendo pues consecuencias muy, muy dramáticas, pues con el desarrollo, por ejemplo, de resistencias al tratamiento. Entonces es complejo, pero bueno, ¿no? Nos llama la atención que, y como decía Ignacio, bueno, pues es algo que bueno, pues que ocurre siempre, pero no por ello, ¿no? Hay que dejar de decirlo, ¿no? Es así. Hay gente que todavía no tiene acceso al tratamiento antirretroviral ni a las condiciones sanitarias mínimas para poder controlar y vivir con VIH como viven las personas, por ejemplo, en España. Sí, que lleva una vida
plenamente normal, ¿no? Como incidías. ¿Creéis que ha sido entonces un buen año para la ciencia y que se puede aprender, ¿no?, de todo lo que a nivel de conciencia social y a nivel, porque le hemos visto los mimbres, ¿no?, a cómo funciona el método científico de alguna manera, y parece que no siempre se ha aceptado bien. El método científico se basa en evidencias, pero puede fallar, puede equivocarse, es decir, ante nuevos datos se cambia, obviamente, y eso hay gente que no lo ha tomado muy bien. Esto no es un dogma, ni hay certezas ni doctrinas dogmáticas como en otro tipo de, bueno, de formas de conocimiento, llamémosle. La ciencia es un método específico y lo hemos visto funcionar. Y no sé si pensáis que ha sido un año positivo para la ciencia y que se podrá concienciar mejor tanto a la sociedad como a los políticos, ¿no?, y a las instancias que permiten que la ciencia siga funcionando y avanzando, de la necesidad de una inversión y de una cultura en ciencia que nos permita afrontar situaciones como esta o situaciones como el VIH, ¿no?, que llevan pues ya 40 años de recorrido y todavía siguen necesitando del apoyo sociosanitario, ¿no?, y del conocimiento de lo que es la enfermedad y en qué situación está actualmente. ¿Creéis que ha sido que será positivo, por lo menos todo lo malo que ha pasado este año en ese sentido? Ignacio. Es impredecible. No sé. Yo quiero creer que será positivo. Quiero creer porque... a ver, una de las cosas que nos ocurría es que antes, o sea, llevábamos muchas generaciones, unas cuantas generaciones, al menos desde que yo soy un crío y yo soy el más mayor aquí. En este trío soy el más mayor, ¿no? Tengo 60 años. Pero una cosa con la que hemos vivido siempre es que lo normal es que la gente se muera muy mayor o muy mayor. Esto es lo normal en las sociedades en las que vivimos nosotros, ¿no? En gran parte esto se debe a que tenemos agua limpia en las casas, o sea, no tenemos problemas de agua. Esto se olvida, la gente invoca cosas raras, pero lo del agua, lo que se llama sanitation, no sé cómo se dice en español esto, son factores determinantes de la esperanza de vida, o sea, y a que tenemos vacunas, ¿no? Básicamente estos dos son los elementos probablemente que más vidas han salvado, ¿no? Y las salvan además a edades tempranas, porque antes, y cuando digo antes puedo hablar de hace 100 años o 200 años, lo normal es que los que más se muriesen fuesen los niños y las niñas, o sea, los más pequeños, ¿no? Y ahora lo normal es que quienes más se mueren, digo, en nuestras sociedades, en la sociedad española, por ejemplo. Esto hace que, yo creo que esto ha hecho que nos hagamos a la idea de que, bueno, vivimos razonablemente bien, muy bien, y nos hace también muy reacios a incluso aceptar algunas novedades que pueden provenir de la ciencia, porque no experimentamos amenazas a nuestra existencia especialmente graves, ¿no? Y porque tenemos esperanzas de vida muy altas, ¿no? Claro, una de las cosas que ha puesto de manifiesto esta pandemia es que minúsculo, esta nanométrica entidad, que no me atrevo a llamar ser vivo, porque esto es un debate, ¿no? Si los virus son seres vivos o no. Yo no lo tengo claro, ¿no? Pero esta cosa tan pequeña, pero que tiene la capacidad de multiplicarse en nuestro interior de una forma espeluznante, pues nos ha hecho ver que hay potenciales amenazas existenciales en el sentido de que pueden acabar con los seres humanos. Ahora, de momento, bueno, nos enfrentamos a una pandemia que ocasiona un virus que mata a un 1% de las personas que contagia y que deja secuelas graves a 3 o 4 o 10% de las personas que contagia, ¿no?
Pero esto ya nos hace ver que si existe este virus que nos ha complicado la vida de esta manera tan grave durante un año, pueden existir otros que nos la compliquen de una forma más grave, porque, por ejemplo, una de las cosas que ha tenido el SIDA, una de las cosas que yo creo que le ha perjudicado al SIDA y al esfuerzo que se le ha dedicado es que yo creo que no lo hemos considerado una enfermedad que pudiera llegar a todo el mundo, ¿no? Y de hecho, desde un principio, uno de los problemas que hubo es que se adjudicó a determinados grupos. Yo recuerdo cuando surgió el SIDA, que se hablaba de los haitianos, por ejemplo, como personas particularmente propensas a contagiarse en Estados Unidos y que eran los culpables de que se contagiara al resto, o se ligaba también al mundo homosexual masculino, o sea, este tipo de cosas, ¿no? O a entornos marginales. Esto ha hecho que una parte muy importante de la población en los países occidentales no lo haya considerado un problema de salud, sino que era un problema de salud de determinados colectivos. Y esto yo creo que ha sido parte de por qué también se ha producido esa estigmatización a la que se refería a Eva, ¿no? Que luego genera las consecuencias que ella ha descrito también, ¿no? En el caso de la pandemia de COVID, lo que vemos es que aunque también hay diferencias relacionadas con el estatus socioeconómico de la gente, con la situación socioeconómica de la gente, en la forma en que nos afecta y en la forma en que nos podemos proteger de ella, sin embargo, ha tenido un carácter mucho más universal, más inespecífico, ¿no? en llegar a diferentes estratos y segmentos de población, de manera que nos ha hecho ver la importancia y sobre todo si estas vacunas que se están administrando ahora tienen el éxito que parece que pueden tener y que más o menos en un año se pueda acabar inmunizando a mucha gente, pues la ciencia. Y por lo tanto esto es lo que a mí me gustaría que ocurriera, ¿no? que fuera una reivindicación del poder de la ciencia. Pero también a la vez contemplo con espanto a veces cómo los responsables políticos o sectores mediáticos esgrimen supuestos elementos científicos en la pelea política, en la trinchera política, ¿no? Y esto es un problema porque si se identifican o se produce una asignación o una identificación de del recurso a la ciencia ligada a determinadas opciones políticas, también esto puede acabar teniendo consecuencias negativas. O sea, con esto lo que quiero decir es que este sea un año bueno para la ciencia desde el punto de vista de la reivindicación de su valor y de su prestigio social, probablemente también dependa de la gestión de comunicación que se haga de sus aportaciones y de lo capaz es que seamos de protegerlos de la influencia perniciosa que puede tener el debate en el barro político que se produce, desgraciadamente, en este país con una ferocidad en fin, inaudita. Pero bueno, yo soy optimista. Eva, tú también. Pues como Ignacio también yo soy una persona positiva y voy a pensar en positivo y quiero pensar también que todo esto, bueno, pues ayude a que la sociedad valore más. Yo creo que la sociedad sí que lo valora, el trabajo que la importancia de la ciencia, el trabajo que realizan las científicas y los científicos. Yo creo que sí, yo creo que muchas veces el problema, efectivamente, como apuntaba Ignacio, es la comunicación. Y yo creo que sí que es cierto que en los últimos meses la comunicación en algunos casos pues no ha sido la forma de comunicar no ha sido la más idónea. Y luego también yo creo que se ha trabajado con mucha presión, ¿no? Y no se han dado los tiempos probablemente que se han necesitado, ¿no? No, claro. Entonces, bueno, todo eso quizás no haya ayudado a dar a lo mejor la mejor imagen que se podía dar, pero sí que es cierto que yo creo que la sociedad sí que valora la capacidad de un país que es capaz de hacer ciencia de nivel y de calidad, que conste que la hacemos a pesar
que la financiación no sea la correcta, pero la ciencia que se hace en este país es extraordinaria. Y yo espero que sí, yo espero que por fin, ¿no?, que esos presupuestos del Estado y esas financiaciones pues sean las que se necesitan, ¿no? Y que no haya más trabajo en precario ni más incertidumbres, y que se dé un poco de estabilidad, y porque se necesita algo de estabilidad para poder trabajar y para poder pensar. Yo creo que hace falta una... Yo voy a ser positiva, yo creo que sí, que va a ayudar a darle ese impulso y ese valor que se necesita. Sí, hablabas antes, Eva, de la importancia de las palabras, ¿no? No lo mencionaste al final, pero en la charla previa hablabas de, por ejemplo, la importancia de la diferencia entre SIDA y VIH, que creo que es importante, ¿no? Decías que el SIDA es como la fase final, ya cuando la enfermedad pues, realmente ha deteriorado el sistema inmunológico, y el VIH es simplemente ser seropositivo, o sea, ser positivo, pero no lo que comentabas antes, ¿no? Si es indetectable sin transmisión. Claro, así es. Muchas veces, bueno, pues el lenguaje que utilizamos, pues no es el más correcto, y ayuda a veces a que ese estigma pues siga y evidentemente tener SIDA es una cosa y ser positivo para VIH es otra totalmente diferente. Claro. Pues eso no se tiene nada claro. Intentamos, intenta, ¿no?, que se hable pues eso, de personas que viven con VIH, incluso no de personas infectadas, porque son personas que viven con VIH que si están tratadas que no transmiten la infección en ningún caso. Entonces, bueno, sí que es importante el lenguaje y nada, y esos mensajes claros, o sea, que los avances científicos se transmitan a la sociedad y se transmitan de la forma adecuada. Yo creo que eso ayudaría mucho a que vayamos en paralelo, ¿no? No podemos ir unos por un lado con nuestros avances y otros, y la sociedad que no sepa lo que se está haciendo. Tenemos que ir de la mano, transmitiendo esos avances y de la forma más rigurosa posible. Te perdí, Juan Ignacio. Ignacio, no sé si te desconectaste. Bueno, muchas gracias, Eva. Sí, es la reflexión final sobre las palabras y sobre la importancia de la comunicación y del lenguaje, y de, por ejemplo, cómo vemos también la COVID, que es como se ve el cáncer a veces, ¿no? Se utilizan metáforas de guerra como si fuera un enemigo, ¿no? Como si el virus fuera un enemigo, y creo que también es muy pernicioso. Sí, a mí tampoco me ha gustado esos símiles que se vence, ¿no? Claro. Y la guerra, porque no tienen tampoco ningún sentido. Un virus es un virus, claro, es un microorganismo que no es un sobrevivir. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues ha encontrado un huésped en el ser humano y lo que está haciendo pues es sobrevivir, y es un enemigo. Bueno, pues es lo que es un virus. Y nos ha puesto a todos en jaque mate, y bueno, pues nos ha obligado a cambiar muchas de nuestras costumbres y alterado sin duda pues nuestras vidas, pero no creo que sea apropiado. Estoy contigo, claro, las metáforas y la guerra, porque no tiene ningún sentido, la verdad. Pero bueno, me alegra que también las metáforas y las palabras estén presentes, que estén en esta misma página, ¿no? Da Coruña curiosa que se pecha agora. Y quería felicitarte, Juan Ignacio, por esas páginas de Animales Ejemplares, a Eva Poveda por esa página de HIV & Co. Yo antes lo dije HIV & Co, bueno, en español, pero HIV, ¿no? Es el nombre en inglés, ¿no? del VIH. Son páginas que de alguna manera ilustran esa interacción constante que tiene que existir entre lo social, las humanidades, la ética, la filosofía, lo holístico, ¿no? Juan Ignacio, que antes decías esa palabra que es más
puntiaguda, ¿no? Es una palabra que parece que cogemos Es que tiene mala fama. Me vais a perdonar, es que se me ha desconectado esto hace un rato. No te preocupes. He recuperado la conexión. Nada, hablábamos de la importancia del lenguaje, de las palabras, ¿no? De lo del sí, del enemigo, de considerar... No, he llegado al... Es algo ilógico. Sí, a lo que ha dicho Eva, de lo de la metáfora bélica. A mí me desagrada mucho. Sí, a mí me parece totalmente inapropiado. Porque además se puede utilizar una palabra que es mucho, yo creo que es mucho más objetiva y con menos connotaciones, que es decir, amenaza. O sea, tú puedes decir que es una amenaza o un peligro, ¿no? Como podría ser un asteroide o un tsunami, ¿no? Nadie diría de un tsunami o de un asteroide que es un enemigo, o sea, hay que combatirlo. Habría que decir que hay que hacer frente a esa amenaza, o sea, pero que es otra cosa. Y en todo caso, si se utiliza el término combatir, sería combatir el peligro, la amenaza, no combatir el enemigo. O sea, aquí no es un poco... Sí, porque hace pensar en una estrategia, ¿no? Como que el virus tiene una estrategia, claro, y que además lo vamos a vencer cuando me imagino que el recorrido será más largo y la investigación no debe detenerse, ¿no? Es decir, la inversión en ciencia y el interés y el apoyo a la ciencia no se puede detener solo porque haya una vacuna que pueda tener éxito a medio plazo, ¿no? Yo creo que es peligroso también por eso, porque nos hace perder de vista que realmente la investigación en ciencia hará frente ahora al coronavirus, pero el día de mañana o al VIH desde hace años, pero quedan bacterias patógenas, otro tipo de virus o meteoritos que también tienen su investigación, porque también los hay potencialmente peligrosos, asteroides que pueden ser potencialmente peligrosos para la Tierra, con lo cual tiene que existir una investigación estable, que no existan pues personas en precario que están hoy aquí, mañana no saben dónde y que tienen que realizar su trabajo un poco a salto de mata, y eso es lo verdaderamente complicado para tener un país avanzado científica y tecnológicamente, que creo que es fundamental para que la cultura avance. Una cosa que no he dicho antes y que tenía que haber dicho cuando he hablado de lo que ha significado obtener vacunas para la COVID en tan corto espacio de tiempo, es que eso hubiera sido absolutamente imposible si no hubiera habido décadas de investigación anterior, claro. Décadas de investigación básica en aspectos fundamentales del funcionamiento de los virus, del funcionamiento del sistema inmunitario, todas las técnicas biotecnológicas de las que disponemos ahora. Todo eso no nació porque alguien tuviera que resolver un problema, claro. No ha nacido porque alguien se tuviera que enfrentar una amenaza, no. Todo eso ha nacido, eso ha surgido porque había investigadores e investigadoras que eran personas muy curiosas que querían saber cómo funciona la naturaleza. Esto lo dijeron Michel Carpentier y Duna cuando les dieron el premio Nobel. Una de ellas dijo, yo investigué en esto porque tenía curiosidad, porque quería saber cómo funcionaba esto, ¿no? Y el propio Francis Mojica, cuando se ha referido también al CRISPR, él dijo que él investigó por esa razón. O sea, todas las personas que se han dedicado a desentrañar estas cosas lo han hecho porque tenían curiosidad, porque querían saber algo que era un misterio. Uh-huh. Entonces, eso es lo que ha permitido, cuando hemos acumulado todo ese conocimiento, eso es lo que ha permitido luego que cuando ha habido un problema, una amenaza existencial, se ha podido responder de una forma tan enérgica y en tan corto espacio de tiempo. Si no, hubiera sido imposible, hubiera dado igual que se hubiera puesto la gente manos a la obra, ¿no? Porque no se hubiera dispuesto del conocimiento necesario, fundamental para ello, ¿no? Y esto es una enseñanza muy importante, porque quiere decir también que de cara al futuro no puedes plantearte las cosas como que hemos resuelto este problema, ya está. No, ojo. Claro. Que las amenazas del futuro serán otras, serán distintas. Ahora mismo tenemos, tú lo has dicho, tenemos el problema de las resistencias a los antibióticos de las bacterias, las superbacterias. Este es uno de los grandes retos a los que hay que enfrentarse, ¿no? Para eso hace falta seguir aprendiendo, seguir generando más conocimiento. Y amenazas existenciales para la humanidad hay muchas. Hay un posible problema de falta de agua en muchísimos lugares del planeta. Hay lo que he dicho de las superbacterias o las resistencias. Los asteroides es una amenaza muy improbable,
pero hay otras posibles pandemias que podrán llegar de otra naturaleza. O sea, no sabes cuáles van a ser. No puedes prepararte para todas las infinitos problemas que te van a surgir. Solo te puedes preparar para saber cuanto más, mejor de todo. La fórmula es muy sencilla y en cierto modo inabarcable, pero no tienes otra. Déjate guiar por el instinto de las personas que se dedican a la investigación, que saben dónde están los misterios más atractivos, ¿no? Es lo único que puedes hacer. Pues sí, muchas gracias. Tenemos que rebatir esa frase tan malentendida de Unamuno, de que inventen ellos, que inventemos nosotros y que investiguemos nosotros, ¿no? Que sigamos por el camino que se ha empezado a hacer. Has mencionado a Francis Mójica, que creo que es un orgullo, ¿no? El trabajo que ha realizado en lo del CRISPR, pero sigue habiendo muchos frentes en muchos campos y el saber, igual que la curiosidad humana, ojalá sigan siendo infinitos. Y queda mucho universo por conocer y muchos animales, ya no solo universo, sino nuestro propio planeta, ¿no? En esos fondos marinos por los que nos sumergiste al principio, llenos de bioluminiscencia, hay cantidad de criaturas de las que no tenemos ni idea y que conocerán mejor al calamar que nosotros, ¿no? Al calamar gigante. Pues muchísimas gracias, Eva Poveda y Juan Ignacio Pérez, un ramo maravilloso para poner peche a esta Coruña curiosa na mesma páxina, que as vosas páxinas voen a todos os rincóns, tanto a páxina web como as páxinas de Animales Ejemplares, que creo que ya está terminando, ¿no? La primera impresión ya va muy bien, sí. Nos estamos quedando sin ejemplares, sí. Pues más ejemplares de Animales Ejemplares. Yo ya tengo encargado el mío tamén e moitísimas grazas polo voso tempo e polas vosas aportacións sempre valiosas e reflexións. Un feliz ano, un 2021 de aires renovados e con forza a seguir curioseando, investigando e apoiando a ciencia, as humanidades, as artes, as palabras. Moitas grazas. Gracias a ti, Estíbaliz.